Buenas tardes, estimados amigos. Hoy vamos a hablar del desarrollo cognitivo en los 3 primeros años de vida. Estaremos abordando temas sobre las capacidades cognitivas de los lactantes e infantes basadas en diferentes enfoques, desde los cuales mencionaremos los siguientes. El enfoque conductista, que está basado en cómo la experiencia modifica el comportamiento. El enfoque psicométrico, considerado como una de las etapas sensoriomotriz, que mide las diferencias cuantitativas a través de pruebas psicomotrices de coeficiente intelectual, pruebas de desarrollo de inteligencia divididas por etapas. También tenemos, muy importante, el enfoque piagetiano, que se basa en la adaptación de ambiente y la forma en que la mente estructura sus actividades. Tenemos el enfoque del procesamiento de la información, enfocada en la percepción de la información visual y auditiva, que pretende analizar cómo es que procesan los niños la información desde que la reciben hasta que la usan. También tenemos el enfoque de las neurociencias cognitivas, que trata de identificar qué estructuras del cerebro intervienen en los aspectos de la cognición. El enfoque contextual social estudia efectos de aspectos ambientales en el aprendizaje. Como les indicaba al comienzo, vamos a hablar a profundidad de lo que es el enfoque de Piaget y el enfoque de Erikson. Para esto hemos invitado a unas expertas a hablar sobre el tema. Con ustedes vamos a darle pase a Angélica, a Ángela y a Jennifer, que nos van a hablar sobre el enfoque piagetiano. Pase a nuestra estimada amiga Angélica. Buenos días, profesora y compañeros en general. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del enfoque piagetiano. Los avances cognitivos del pensamiento preoperacional. En esta etapa los niños empiezan a desarrollar diferentes habilidades, la inteligencia, la formación del lenguaje y el habla. Se clasifica de acuerdo al grupo etario en 4. El sensoriomotriz, que es de 0 a 2 años. En acá el niño empieza a practicar la inteligencia práctica. Y en el segundo, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. En allí empieza a desarrollar la inteligencia simbólica, el egocentrismo. El tercero, las operaciones concretas, de 7 a 12 años. En ahí el niño empieza el asentamiento abstracto, la identidad, la reversibilidad, la clasificación. Y en el cuarto, las operaciones formales, que es de 12 para adelante. En esa etapa, el adolescente prácticamente desarrolla las habilidades sistémicas y lógicas y razonamiento. También practica lo que es el egocentrismo del adolescente. Quieren llamar la atención, todas esas cosas, ¿no? Si bien es cierto, se da por diferentes etapas de vida. Muchas gracias, Angélica. Ahora invitamos a Ángela, quien nos va a hablar también sobre el enfoque piagetiano. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Trujillo y les voy a hablar sobre los aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional de Piaget. Para comenzar, tenemos el pensamiento transductivo. Este es que el niño tiene la incapacidad de poder tener un razonamiento deductivo e inductivo, que lo desarrolla posteriormente. Y acá el niño entiende como casualidad lo que le pasa. Entonces, pues esta niña, por ejemplo, se portó mal en la mañana y en la tarde sus padres se pelean y ella piensa que es por su culpa. Después tenemos el egocentrismo, en el cual los niños piensan que todo gira en torno a ellos y que las personas piensan, perciben y sienten como ellos. Después tenemos el animismo, que se le atribuye vida a objetos que no la tienen. Por ejemplo, esta niña le da de comer a su muñeca como si fuera una persona real. Después tenemos esa incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad. Por ejemplo, ellos ven una piedra que tiene la apariencia de ser una esponja y ellos relacionan que esta piedra en realidad es una esponja, o sea, lo ven como si fuera real. Después tenemos la irreversibilidad, que es la incapacidad de entender que se pueden revertir las acciones. Por ejemplo, ven 2 vasos de agua y dos saben que los dos son del mismo tamaño, pero cuando ven que este vaso se ha vaciado en otro más grande, ellos piensan realmente que hay más cantidad. Entonces no pueden ver esa transformación, ese cambio, ¿no? Después la centración son cuando los niños se centran en algo y son incapaces de comprender que hay otras cosas, ¿no? Ignoran lo que pasa alrededor. Y por último, tenemos la concentración en los estados más que en las transformaciones. Los niños no entienden que se producen algunas transformaciones y, por ejemplo, si ven 2 varillas de metal,
sabe que son del mismo tamaño, si los colocan del mismo nivel, pero al separarlo a un lado, ponerlo más a la izquierda, ellos piensan que realmente la varilla que está primero más a la izquierda que la movieron es una varilla que es más grande. Entonces tienen esta incapacidad para poder entender. Eso es todo. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Miss. Muy interesante lo aportado por Ángela. Y también Jennifer tiene algo que decirnos sobre el enfoque piagetiano. Vamos a ver. Muy bien, le damos pase a Jennifer entonces. Le voy a hablar acerca de la teoría del enfoque piagetano. En este caso, de los niños pequeños tienen teorías sobre cómo funciona la mente. Si bien sabemos en la edad temprana, los niños tienen o ingresan con pequeñas confusiones que hacen que estén un poco lejos de la realidad. En este enfoque vamos a ver 5 puntos importantes en los que toma en cuenta Piaget, ¿no? El primero es que los niños tienen algún conocimiento sobre el pensamiento y los estados mentales. Entre los 3 y 5 años de edad, los niños dicen que llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente, ¿no? Y pues por ello tratan de imaginar o de pensar o de confundir que lo que pasa en su vida, en su realidad, es lo mismo a lo que pasa cuando ellos se imaginan. Por eso es que vemos niños que muchas veces están jugando con sus juguetes y piensan que ese juguete tiene vida. Lo otro son las creencias falsas y el engaño. Los niños en esta edad tienden a creer que todos saben, ¿no? Que todo lo saben, y creen que todo el mundo piensa igual que ellos, que saben lo mismo que ellos, ¿no? Y les resulta pues bastante difícil entender que sus propias creencias son falsas, o sea, entran en esa confusión de no saber si lo que están pensando en su imaginación puede ser real o puede quedarse en su imaginación, ¿no? Lo otro es la distinción entre la apariencia y la realidad. Los niños empiezan a comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Ahí es en donde ellos empiezan a tener de alguna manera una madurez emocional y se empiezan ya a dar cuenta de lo que realmente está pasando o de lo que simplemente está en la imaginación, ¿no? Lo otro es la distinción entre la fantasía y la realidad. Dice que los niños aprenden a distinguir entre los sucesos reales y los imaginarios, ¿no? Los niños, sobre todo de 3 años, conocen esa diferencia entre por ejemplo, un perro real y uno en un sueño, ¿no? Ya realizan ese tipo de diferencias, ¿no? Y pues entre algo invisible también, como el aire, ya empiezan a entender que muchas veces el aire, por ejemplo, se siente, porque gracias a ello vivimos, pero sin embargo no se ve, se empiezan a dar cuenta de eso, ¿no? Y lo último es acerca de las influencias sobre las diferencias individuales en el desarrollo de la teoría de la mente, ¿no? Los niños en esta etapa, pues según el juicio de sus maestros o de sus compañeros de clase o de la misma edad, poseen ciertas habilidades sociales, ¿no? Que muestran cierta capacidad, mayor capacidad para reconocer creencias falsas, ¿no? Y pues para que ellos puedan distinguir entre lo que es la emoción real y la fingida, y tomar en consideración el punto de vista de otra persona, ¿no? Esos niños dicen que también suelen tener sólidas habilidades en el lenguaje. Justamente, ¿por qué? Porque al momento de realizar o de imaginar, ellos pueden producir mayores juicios críticos que le permitan al mismo niño cuestionarse sobre lo que está pasando, es la realidad o tal vez es algo imaginario, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Jennifer, por lo aportado. Muy interesante también. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque de Erikson. Para ello vamos a darle pase a Marilia y nos va a hablar sobre esto. Buenas tardes, estimada docente. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Marilia Vildoso y yo les voy a hablar sobre el enfoque psicosocial de Erikson, iniciativa frente a culpa. Enfoque. Este análisis pertenece a la tercera etapa del desarrollo psicosocial propuesto por Erikson, en la cual los niños equilibran el impulso por perseguir metas con las reservas acerca de hacer. ¿Pero quién fue Erikson? Erikson fue un psicoanalista de origen alemán destacado a nivel mundial por sus grandes aportes a la psicología del desarrollo humano. Sus teorías acerca de la crisis de identidad de la adolescencia y su correspondiente impacto sobre la personalidad del individuo alcanzaron su gran popularidad entre los años 50 y 60. Perspectiva. Este conflicto marca una división entre dos partes de la personalidad, aquella en la que se sigue siendo un niño, llena de exuberancia, deseo, intentar cosas nuevas y probar diferentes competencias, y la parte en la que se está convirtiendo en adulto, examina de manera constante lo adecuado de los motivos y acciones. Iniciativa
versus culpa. Esta etapa se da en la edad del juego. El niño desarrolla actividad e imaginación. Su imaginación es más enérgica, más locuaz, aprende a moverse más libremente y violentamente. Su conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace preguntas constantemente. Todo ello le permite expandir su imaginación y adquirir la iniciativa que constituye la base realista de un sentido de ambición y de propósito. En la teoría del conocimiento, en 1950, Erikson nos dice que este análisis determina que los niños de edad preescolar pueden y quieren hacer cada vez más cosas. También nos dice que los niños aprenden que algunas de sus acciones obtienen aprobación social, pero otras no. Asimismo, en 1982, Erikson concluye que los niños aprenden cómo regular estas pulsaciones contrarias, que desarrollan la virtud del propósito, el valor de prever y perseguir metas sin inhibirse demasiado por la culpa o el temor al castigo. Bueno, esto es todo mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Marilia. Muy interesante tu aportación. Y finalmente, Marina nos va a retroalimentar un poco más sobre este tema. Mi nombre es Marina Sánchez Torres y voy a explicar sobre iniciativa versus culpa. Es la tercera etapa del desarrollo psicosocial propuesta por Erikson, comprende entre los 3 y 6 años de edad. Se dan los siguientes aprendizajes: cognitivo, la forma lógica preoperacional y comportamental, el afectivo, la expresión de sentimientos, y psicosexual, donde se da la identidad de género, y también hay mayor capacidad locomotora y perfeccionamiento del lenguaje. Es importante la presencia de la tríada familiar para la formación de la capacidad de separación afectiva, con el fin de dar y recibir a terceras personas. También se da la resolución del complejo de Edipo. Para desarrollar la iniciativa es muy importante que en esta etapa los cuidadores fomenten la exploración y ayuden a los niños a tomar las decisiones apropiadas. No debemos desalentarlos porque podrían sentir vergüenza de sí mismos y ser dependientes. Reforzar su iniciativa, su fantasía, su curiosidad, su imaginación, dándoles ánimo. En esta etapa hay un conflicto entre dos partes de su personalidad. Aquella que sigue siendo un niño con el deseo de intentar cosas nuevas y diferentes, y la otra que se está convirtiendo en adulto, que examina constantemente lo bueno de las cosas, de las acciones. La culpa, en cambio, mediatiza la iniciativa. Por ejemplo, mi hija de 3 años y yo fuimos a la tienda. Al retornar me di cuenta que se trajo un chupetín. En ese momento le llamo la atención y le explico que lo que hizo estuvo mal. Esto genera en ella el sentimiento de culpa. El justo equilibrio, la iniciativa y la culpa es significativo para la formación moral. Ahí es donde aprenden que hay cosas que son aprobadas socialmente y otras no. Según Erikson, demasiada iniciativa y poca culpa se denomina crueldad, porque no toman en cuenta a quién tienen que pisar para lograr sus objetivos. En cambio, demasiada culpa se denomina inhibición. Ahí los niños no tendrán iniciativa ni harán cosas nuevas. Los niños que aprenden cómo regular esas pulsaciones contrarias desarrollan la virtud del propósito. Gracias. Muy interesante el tema tratado el día de hoy. En todos podríamos concluir diciendo que los niños se comportan como pequeños científicos tratando de interpretar el mundo que los rodea. Van a tener su propia lógica y forma de conocer. Siguen patrones de desarrollo conforme avanzan y alcanzan su madurez e interactúan con su entorno. Este estudio del desarrollo cognitivo nos ha ayudado a comprender preguntas del cómo y cuándo se desarrolla la memoria o cómo medir la inteligencia en los niños, cómo aprenden los infantes y durante cuánto tiempo pueden recordar lo aprendido, o incluso el proceso de amnesia infantil. Es por ello que es muy importante hacer conocimiento de estos enfoques, ya que así nos ayudará más a comprender cómo es el desarrollo y el proceso de adquisición de ciertos conocimientos y de aprendizajes en los infantes que viven en sus 3 primeros años de vida. El desarrollo de los niños desde el punto de vista psicológico y social tiene una íntima relación, además, en el aspecto
psicológico en el desarrollo infantil. Tiene implicancias directas en lo cognitivo y en lo emocional. El crecimiento y desarrollo del niño antes de nacer puede verse afectado tanto por el estado físico como el emocional de la madre. Es por ello que la madre requiere apoyo, información y un ambiente de tranquilidad. La familia influye mucho en lo social y lo cultural, junto a lo biológico, siendo un rol preponderante en el desarrollo del niño. Entonces, ya saben, mis estimados amigos, a estar muy atentos sobre el crecimiento de nuestros pequeños desde que comienza el tema de la gestación. Estaremos con ustedes en una nueva oportunidad. Muchas gracias.